serlo, que nos haya dado la oportunidad de poder conocer a este Dios, poder alabarle, poder venir a este lugar. Y aunque muchas veces uno viene desanimado, desalentado, cansado, pero la maravilla de nuestro Dios, que aunque no lo vemos, lo podemos sentir. Y no solamente sentir, sino que tú puedes regresar a tu hogar fortalecido, con nuevos ánimos. Y eso no es algo que como seres humanos tal vez sea algo complejo de entender, pero es una realidad. Hoy tenemos un Dios, hermanos, que como dice ahí el Salmo 115, es un Dios de vivos. Y como dice Pablo, dice que los dio vida a vosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Bueno, sean bienvenidos mis hermanos de México. Todos los que ya somos de casa también sean bienvenidos. Me da gusto verlos. Y por los que no pudieron venir, primeramente Dios mañana que puedan asistir, ya que digo, el venir a este lugar, espero que no sea nada más algo que se convierta en una rutina, que se convierta en una costumbre de que hay otra vez reunión, sino que sea, hermanos, para descansar en el Señor. Que tú al entrar por esas puertas, tú puedas descansar en el Señor. Si vienes cargado, afligido, con problemas, tú se los puedes traer a nuestro Dios. Y vemos que nuestro Dios es alguien que tiene poder. Solamente lo que, como dijo el Señor Jesucristo, tenemos que tener fe. Gloria a nuestro Dios. Bueno, hermanos, el título del tema es vestiduras blancas. Es igual, se han hablado en diferentes escrituras, de diferentes maneras, lo que son vestiduras blancas. Y vamos a tocar unas escrituras. Primeramente Dios que ponga el poder explicarlo y a ustedes en su corazón el poder entenderlo, ¿verdad? Y así, hermanos, por medio de la palabra de nuestro Dios que se habla, que sea exaltado el nombre de nuestro Dios. Porque es el que dice que dio lengua al que habla, tanto el oído para el que oye. Y hoy estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo los invito a abrir sus escrituras aquí en Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Y si todos se ponen de pie, versículo, vamos a leer el versículo 11 y 12. Y si la mayoría pueden agarrar de costumbre o como lo quieran ver, que todos abran sus escrituras, es la reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Tiene que ser un hábito en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque lo que es la escritura la consideramos, creemos que es la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Ok. Versículo 11, todos unánimes. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Pueden tomar sus asientos, ¿verdad? Aquí esta es una parábola que le está el Señor Jesucristo refiriendo, no solamente, hermanos, a los que estaban en el templo. No solamente eran los que estaban en el templo los que les estaba refiriendo esta parábola. Y para no leerlo todo y tomarme más tiempo para ver si alcanzo a tocar las escrituras que apunté. Aquí en el versículo 23 del capítulo 21, fíjense a quién les está enseñando. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? Y ya en sus hogares pueden leer donde les empieza a decir y les pregunta acerca del bautismo, que si era del cielo o de la tierra. Entonces, pero yo en lo que me quiero enfocar es en el versículo 23, que a los que les refiere la parábola, donde dice que cuando entró el rey a ver sus convidados, dice que hallaron a un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo le está enseñando tanto a los que estaban en ese momento escuchando al Señor Jesucristo, pero entre ellos también estaba, dice, los principales sacerdotes
y los ancianos del pueblo. O sea, gente que conocía la ley, gente que entre ellos estaban fariseos, saduceos y otras denominaciones, que creían que cada uno creía que tenía derecho a ir a Dios por medio de lo que creía y de lo que profesaba. Igual que hoy, igual que en ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta y platican con cualquier creyente que crea en una religión diferente, les van a decir que ellos están bien y que el que está mal es uno, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermanos, en el versículo 11, el Señor Jesucristo le refiere, después de que el pueblo de Israel en esa parábola nos enseña que despreciaron la invitación de parte de Dios, dice el 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto hablando acerca del pueblo de Israel. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Les está enseñando, hermanos, pero más que nada ahora, bueno, en las escrituras que más adelante voy a tocar, nos enseña que para poder tener esas vestiduras es a través de recibir al Señor Jesucristo. Como dijo, el requisito es creer, bautizarse, y una vez que uno lo acepta como su Señor y Salvador, Él es el que nos cubre. En este caso, dice que muchos fueron llamados, estaban las bodas preparadas. Vamos a trazarlo un poco literalmente. Era una congregación, pero entre ellos había alguien que no estaba vestido. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no tenía al Señor en su corazón, todavía no tenía de alguna forma la cobertura del Señor Jesucristo. Vamos aquí a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y lo voy a leer desde el 26, hermanos, en adelante. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vemos, hermanos, aquí en la escritura que se está haciendo mención de un hombre que era ciudadano de la ciudad, era habitante de aquella región. Pero aquí dice que estaba endemoniado. O sea, tenía muchas huestes espirituales dentro de su ser. Pero fíjense cómo tenía todos estos demonios, cómo tenían aquel hombre. Dice, y no vestía ropa, estaba desnudo. Esto está hablando físicamente, aquel hombre andaba desnudo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Fíjense, es un hombre, hermanos, que físicamente
aquellos espíritus, prácticamente aquel hombre estaba fuera de sí. No tenía control de su vida, de lo que pensaba, de lo que actuaba, y andaba desnudo físicamente. ¿Por qué? Porque dice que dentro de él habitaban demonios. Y aunque más abajo, aquí en el versículo 29, dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Prácticamente nada lo podía atar. Aquel hombre, hermanos, aunque eran cadenas físicas, eran cosas con las que lo ataban físicamente, pero aquel hombre, por lo que había dentro de él, se lograba liberar. Físicamente aquel hombre dice que los demonios lo llevaban a lugares desérticos, donde no moraba nadie. Y vemos la vida de aquel hombre, hermanos, que prácticamente, aparte de que estaba desnudo físicamente, estaba desnudo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenía ni a Dios ni al Señor Jesucristo. Fíjense, él podía estar completamente libre porque nada lo podía atar, pero espiritualmente aquel hombre estaba esclavizado y bien esclavizado. De tal manera que dice que físicamente no vestía ropa. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjense, qué bonito fue para aquella madre, para aquel padre, para aquella familia, nuevamente recibir a ese hombre que de una u otra manera tal vez ya creían que ya se iba a morir. Y yo estaba leyendo esta escritura y digo, a lo mejor nosotros en aquel tiempo, antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, tal vez no estábamos desnudos físicamente, pero espiritualmente no teníamos cobertura. Y ahorita vamos a ver unas escrituras, como les digo, otra de las cosas. Fíjense lo que dice el versículo 27. Al llegar a la tierra, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que aquel hombre, cuando a una persona se le mete un mal espíritu, la persona sufre. Porque hay veces los malos espíritus no solamente puede ser que tomen posesión del razonamiento del hombre, sino pueden ser de enfermedad. Hay diferentes espíritus y que al hombre le causan malestares. Aquí, hermanos, dice que toda esta legión de demonios que había en aquella persona lo hacía de tal manera, lo hacía que a esta persona la dañaba, aparte de que estaba fuera de sí. Y dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Más abajo vemos, hermanos, que aquel hombre no podía ser atado ni con cadenas ni con grillos.
Ahora yo me preguntaba, ¿y a nosotros qué nos ataba espiritualmente? ¿Cuántos no decíamos somos libres? ¿Cuántos no decíamos podemos hacer y deshacer y como quiera nadie le hago daño? ¿Cómo Satanás nos tenía atados y a la misma vez desnudos? Ahorita vamos a tocar unas escrituras donde hay una desnudez espiritual y hay vestiduras espirituales de las cuales el Señor ya nos dio una vestidura y nos ha prometido otra vestidura cuando venga el arrebatamiento, porque aparte de que va a ser transformado el cuerpo, dice que nos va a dar vestiduras blancas, resplandecientes, dice que serán como la de los ángeles. Pero ahorita quiero enfocarme en esto, que como Satanás cuando toma posesión de una persona no solamente, o del mundo entero, no solamente la mantiene espiritualmente desnuda, sino que también físicamente hubo personas que físicamente estaban desnudas. Y vemos este caso donde aquel hombre dice que los espíritus se lo llevaban al desierto, en la soledad. Dice que no moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿En qué habitábamos nosotros? ¿En qué vicio habitábamos o nos hacía morar Satanás? Hay muchos. Pero la misericordia de Dios llegó a nosotros y nos recogió. Y nos dio una casa. Aquí este hombre, hermanos, vemos que los mismos demonios que había en él, aparte de que lo hacían que anduviera vil, en lo más vil que se puede mencionar, porque no tenía razonamiento, no sentía esa vergüenza para decir qué estoy haciendo. Dice que ni moraba en casa. Dice, sino en los sepulcros, allá en la inmundicia. ¿En qué habitábamos nosotros? ¿Y de dónde Dios nos sacó? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a ver cómo Dios crea al hombre, pero cómo el hombre queda descubierto, cómo queda desnudo de la cobertura de Dios. Génesis capítulo 2, y voy a leer leo el versículo 7 y de ahí me voy a brincar un poquito, porque como les digo, nada más voy a tocar las escrituras donde habla de cómo está el hombre, y a la vez voy a ir tocando donde hable de vestiduras, para no alargarlo, y poder tocar la mayoría de escrituras que apunté. Y dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo no sé, hermanos, cómo sería la forma en cómo Dios los vestía, cómo Dios los tenía, pero yo pienso que la vestidura que Dios le había dado al hombre era especial. Era algo sin igual. Porque si Dios a los que logren vencer sus luchas personales, los que logren alcanzar el arrebatamiento, Dios les ha prometido vestiduras blancas, resplandecientes, como las de los ángeles. Entonces yo me imagino que Adán y Eva, Dios los cubría con vestiduras similares. Y aquí en Génesis capítulo 3, versículo 7, Génesis capítulo 3, versículo 7. Si ustedes leen más arriba, es cuando
la mujer es seducida por la serpiente. Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos, hermanos, que cuando viene la desobediencia de parte del hombre, yo no sé cómo se desaparecería la cobertura que Dios tenía sobre ellos, pero cuando ellos desobedecen, automáticamente dice que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en el versículo 20, de ahí mismo de Génesis capítulo 3, versículo 20, después de que Dios les da la sentencia, las consecuencias por la desobediencia que cada uno llevó, antes de sacarlos del jardín del Edén, les dijo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense, cómo Dios en su misericordia, amando al ser humano, le da vestiduras, le hace vestiduras. Después de que ellos pierden sus vestiduras, su cobertura celestial, ellos quedan desnudos. Pero Dios, antes de sacarlos del jardín del Edén, dice que les hizo vestiduras de pieles de animales. Esto a la misma vez, hermanos, profetizando que más adelante nuevamente Dios iba a proveer para toda la humanidad una cobertura, una vestidura para todo aquel que quisiera aceptarlo. Y eso era a través del Señor Jesucristo. Antes de tocar estas escrituras, hermanos, yo quiero, vamos a ver aquí en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y esta escritura la voy a tocar, hermanos, porque, como les digo, hay una desnudez. Si Dios nos provee de una vestidura, entonces es porque debe de haber una desnudez. Entonces esta escritura la voy a tocar porque aquí menciona acerca de la desnudez. Pero en este caso no es para el mundo, sino para los que ya escucharon. Apocalipsis capítulo 3. Déjenme ver. Del versículo 14 y lo voy a leer hasta... Bueno, lo voy a leer hasta el 22. Como quiera, todavía tenemos tiempo. Fíjense, quiero que cada uno de nosotros tenga en mente que el Señor Jesucristo, el mensaje se lo lleva, se lo da a una iglesia que ya ha hecho pacto con Él, que la iglesia, que cada uno de los que forman la iglesia han recibido al Señor Jesucristo, ya tienen que tener la vestidura con la cual el Señor ha vestido a cada uno de los que lo aceptan. Y fíjense cómo dice el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Fíjense, se lo está diciendo a una iglesia que aparentemente ha recibido al Señor Jesucristo, pero les trae un reproche. Y les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No les está hablando físicamente, les está hablando espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona, al empezar a adentrarse en la inmundicia, al empezar a entrar en las cosas del mundo, prácticamente está saliendo de la cobertura de Dios. Como les digo, la cobertura con la que cubría Dios a Adán y Eva, yo no sé cómo haya sido. Si haya sido como las vestiduras que nuevamente Dios promete aquí en Apocalipsis, o yo no sé cómo hayan sido, si hayan sido, no sé, de una manera espiritual o literal. El chiste que cuando ellos cometen transgresión, prácticamente ellos se dan cuenta de que están desnudos. No había esa protección que había mientras ellos estaban bajo la obediencia de Dios. Y aquí vemos a esta iglesia que Dios les trae esta exhortación. El Señor Jesucristo trae esta exhortación a la iglesia, individualmente y como iglesia, y les dice que conoce sus obras. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo estaban? Entre sí y que no. Voy y escucho, pero yo hago lo que quiero, yo voy a donde quiero, practico lo que quiero y hablo lo que quiero. Y Dios les dice, por amor a cada ser humano, por amor a cada miembro de esa iglesia, les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Trae una exhortación por amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios quiere a todos, que todos tengan vestiduras. Cuando venga el Señor Jesucristo, quiere encontrar a su pueblo, como dice, aquella iglesia vestida y digna para ser llevada a las bodas del Cordero. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, solamente el estar entre sí que no, todo lo que acarrea, entre que soy o no soy. Y dice que nos ve desnudos. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente les quería mostrar, hermanos, que si el estar entre sí que no, el estar saliendo de la cobertura de Dios, prácticamente Dios nos ve que estamos desnudos espiritualmente. Como les digo, más que nada es de la cobertura. Fíjense. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 3, vamos a... Cuando nosotros recibimos cada uno al Señor Jesucristo,
es lo que dice aquí en el versículo 27, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y como les digo, cuando Dios le hace a Adán y a Eva, a su esposa Eva, vestiduras de pieles de animales, solamente estaba profetizando acerca de la verdadera vestidura que él iba a proveer por medio del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Cada uno de nosotros, cuando nos bautizamos, prácticamente Dios nos da una vestidura. Aparte de que cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, recuerden que la sangre es la que limpió en cada uno de nosotros nuestros pecados. Su sacrificio fue lo que nos justificó a nosotros delante de Dios. Y a cada uno de nosotros nos dio vestiduras blancas. Pero esas vestiduras, ¿saben que también se pueden ensuciar? Y en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Versículo 10. Y fíjense lo que dice el profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Fíjense, aquí está hablando individualmente y como pueblo. Vemos que la novia del Señor, lo que habla en Apocalipsis, se está refiriendo a la iglesia. Aquí el profeta está hablando tanto para él como para el pueblo. Porque aquí dice, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Al recibir al Señor Jesucristo, lo que dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que de Cristo nos revistió. A la misma vez que nos dio un manto de salvación a todo el que lo aceptó, ¿verdad? Porque el que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. Como les digo, cada uno de nosotros, a lo mejor como aquel habitante de la región de Gadara, que dice que nada lo podía atar, ni cadenas, ni grillos, físicamente, pero espiritualmente estaba atado. Nosotros a lo mejor físicamente no estábamos atados, pero espiritualmente estábamos bien atados. De tal manera que a lo mejor queríamos dejar ciertas tendencias que teníamos y no podíamos, porque estábamos atados. Yo no sé cuántos querían dejar de practicar ciertas cosas, pero igual, lo mismo que había dentro de nosotros era lo que nos empujaba a seguir habitando en aquellos sepulcros, en la inmundicia. Pero Dios a cada uno de nosotros nos da una oportunidad, nos da una vestidura, porque no teníamos, estábamos desnudos espiritualmente. Dios nos da una vestidura, la de salvación, nos reviste del Señor Jesucristo de tal manera que ahí en Hebreos, creo el capítulo 5, donde dice que tenemos un tal sumo sacerdote que está abogando por cada uno de nosotros, intercediendo de cada uno de nosotros, de tal manera que cuando Dios mira en cada uno de nosotros, no mira a un hombre débil, lleno de tendencias malas, lleno de errores, sino ve a su Hijo naciendo en cada persona. Porque Él mismo dijo, porque el que comenzó la obra en cada uno, Él mismo la perfeccionará. Pablo dice que
cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Él empieza a renacer dentro de uno. Se va formando. De tal manera que tenemos que llegar al nivel del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Dios ya nos dio unas vestiduras, hermanos, pero también estas vestiduras se ensucian. Zacarías capítulo 3. Y esta es una visión, hermanos, una visión simbólica. Pero vamos a ver que del que está hablando es de un sumo sacerdote del pueblo de Israel. Como les digo, ahora nosotros alcanzamos esta vestidura o esta cobertura de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. En el tiempo del pueblo de Israel fue por medio de la ley, por medio de los pactos que ellos que hicieron los patriarcas, y ellos alcanzaron esta promesa. Y también Dios, ahí en Ezequiel capítulo 16, a ver si me da tiempo, lo toco, donde hace una referencia acerca de cómo encuentra al pueblo de Israel, donde le dice que cuando nació su ombligo no estaba cortado, no estaba salado, dice, y yo tuve misericordia de ti y te recogí. Y después le empieza a decir y le dice que cuando crece, cuando ya es joven, dice que él le tendió un manto. O sea, lo cubrió. Y eso vemos que cuando sale de la tierra de Egipto, Dios le da mandamientos en el desierto y hace pacto con el pueblo. Como les digo, en Ezequiel capítulo 16 hace una referencia de cómo Dios ve al pueblo de Israel como una novia, como una mujer, y que le dio una vestidura. En ese tiempo a nosotros también como iglesia, el Señor nos ve como la esposa del Señor Jesucristo. Aquí en el Zacarías capítulo 3. Y lo voy a leer desde el 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Voy a detenerme tantito aquí. Fíjense, lo que quiero que, a ver si lo alcanzan a ver, es que las ropas que tenía viles, sucias, eran por el pecado. Porque más adelante le dice el ángel, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Hablando del Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, que el pecado es lo que ensucia las vestiduras que Dios nos ha dado.
Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, y lo voy a leer nada más del 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todos estos hermanos un día recibieron vestiduras blancas. Un día hicieron un compromiso con Dios y Dios les puso una cobertura. Pero como hemos oído a través de los temas que nuestros hermanos nos han dado, yo no sé cómo sería la vida de cada uno de los que aquí aparecen, pero a lo que dice el varón que le está mostrando todo esto al apóstol Juan, le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice: los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban, si las lavaron, es porque estaban sucias. Como les digo, el pecado es lo que ensucia nuestras vestiduras que Dios nos ha dado. Y la práctica del pecado, hermanos, es lo que puede hacer a un siervo de Dios que esté desnudo. Y aquí dice que lavaron sus ropas. Dice: y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todos estos hermanos fueron personas que pasaron la gran tribulación y que Dios les dio una oportunidad para nuevamente estar en su presencia. Pero les costó. Les costó un sacrificio. Yo no sé cómo vaya a ser en esos tiempos, pero todos estos que aparecen aquí son los que se quedaron, que de alguna manera cuando vino el Señor Jesucristo, veía que tenían ropas blancas, pero que entre sus ropas había manchas. Y Dios les da una oportunidad nuevamente para que laven sus ropas. Y aquí aparece nuevamente alabando a Dios, agradecidos porque Dios les dio una oportunidad, porque Dios es misericordioso. Gloria a nuestro Dios. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Y aquí, hermanos, está hablando de gente que ha recibido al Señor Jesucristo. Gente, hermanos, que de alguna manera en el tiempo del apóstol Pedro se congregó. Y gente que en la actualidad se sigue congregando, que han hecho pacto con el Señor. Y también esto refiriéndose a todo aquel que ha hecho pacto con el Señor. No para los del mundo, como les digo, para Dios, para los del mundo los ve desnudos, sin cobertura. Dios les da una cobertura a todo aquel que acepta al Señor Jesucristo y le da una vestidura. Y dice el versículo 9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que se sujetan a Dios, los que le obedecen a lo que el Señor Jesucristo dice a través de la palabra? Pero también dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Son igual, es igual, son gente que están o estuvieron dentro de una iglesia. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y fíjense cómo Dios los mira. Como les digo, lo que hay en Apocalipsis, lo que leímos del 14 al 19, habla de que cuando uno anda entre dos mundos, cuando uno anda entre sí, que no, que es siervo de Dios, pero practica cosas que ya no, Dios le dice que deje. Dice que Dios lo mira como un desventurado, como un ciego. ¿Ciego por qué? Porque no alcanza a ver la voluntad de Dios. Y dice más, lo que acabamos de leer. Y en una de las cosas que dice es que está desnudo, porque no está bajo la cobertura de Dios. Y aquí, hermanos, aunque estos ya recibieron al Señor, pero dice que andan siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias. Son gente, hermanos, que de alguna manera no sé si se bautizó o se bautizaron y asistieron a una iglesia, pero aquí dice que son gente que no le interesa el mensaje de Dios, no le interesa la instrucción de parte de Dios. Y dice que tienen por delicia, dice, el gozar de deleites cada día. Estoy en el versículo 13. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Fíjense, a ver si no los confundo. Todo esto que está hablando el apóstol Pedro, hagan de cuenta que se lo está hablando a una iglesia. No dice específicamente a qué iglesia, pero se lo está diciendo a una iglesia que ha recibido al Señor Jesucristo, que ha hecho pacto con el Señor Jesucristo, gente que se denomina entre los que siguen al Señor Jesucristo, gente que se desenvuelve entre los creyentes del Señor Jesucristo. Por eso dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y ya sigue diciendo y pone ejemplos de gente que quedó como testimonio, pero de mal ejemplo. Pero a lo que quiero ir, hermanos, es lo que dice en el versículo 13, donde dice que son inmundicia y mancha dentro de lo que es la esposa del Señor o dentro de la iglesia del Señor. Entonces, como les digo, las vestiduras que Dios nos ha dado se manchan, se pueden manchar. ¿Por qué creen que aquella multitud que aparece, dice, delante del trono de Dios y le pregunta a aquel varón, al apóstol Juan, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salieron? Y le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque un día hicieron pacto con el Señor, pero se descuidaron, porque de alguna manera creyeron que el Señor no iba a venir tan pronto, o porque no creyeron a las profecías que aquí quedaron escritas.
y simplemente cruzaron los brazos y no hicieron nada. Pero Dios les dio una oportunidad nuevamente en la gran tribulación, donde se les permite lavar sus ropas. ¿A qué voy, hermanos? Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros vestiduras, pero estas vestiduras se pueden ensuciar. Y también podemos salir de la cobertura de Dios si vivimos en una práctica. Porque cuando uno es tibio, hermanos, es más fácil que persevere más para lo malo que para lo bueno. Por eso Dios dice, ojalá fueras frío o caliente, para que recibas todas las bendiciones, pero no tibio. No tibio, porque aunque estés ahí, aunque vengas a la iglesia, aunque te sientes y a todos los saludes, pero yo te veo desnudo. Estás desnudo. O sea, no estás en mi cobertura. ¿Por qué? Porque vienes y escuchas, pero no haces nada de lo que de los mensajes que yo te mando, de lo que yo te digo que hagas, no lo haces. Vives más para tu carne. Por eso aquí el apóstol Pedro, donde dice que todos los que viven, dice, en deleites, todos los que... A ver, dejen encontrarlo otra vez. Dice, los que siguen su carne, los que andan en concupiscencias e inmundicias, dice que Dios los ve como manchas. O sea, son gente que de alguna manera, aunque esté en el camino de Dios, si han hecho un pacto con Dios, Dios dice, están manchando sus vestiduras. Y recuerden que cuando venga el Señor Jesucristo, quiere encontrar a su esposa, dice, ataviada, como novia. Cuando una novia físicamente se va a casar, ¿cómo va? ¿De negro? Casi la mayoría, por tradición, se visten de blanco, ¿verdad? Casi en México, yo no sé aquí, pero casi por tradición se visten de blanco. Rara vez el novio se viste de blanco, se viste a veces de negro, pero por la mayoría la esposa o la que va a ser supuestamente la esposa se viste de blanco, que a la misma vez representa limpieza, pureza. Entonces en lo espiritual también Dios espera encontrar a una esposa, dice, ataviada. O sea, bien vestida, pero de blanco. Y son a los que se va a llevar. Curiosamente, son los únicos que se va a llevar. Por eso dijo el Señor Jesucristo, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El campo representa al mundo. Dice, 2 estarán en una cama. A lo mejor el esposo y la esposa. Pero tal vez el esposo es más dedicado o la esposa es más dedicada. Y dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Pero por qué? Si los dos hicieron pacto con Dios. Los dos recibieron la misma vestidura blanca el día que se bautizaron. ¿Por qué nada más se va uno y el otro se queda? Sencillamente porque sus ropas no estaban limpias, no estaba preparado. Aquella persona, hombre o mujer, no estaba preparada, no estaba listo, su ropa estaba sucia. Cuando vino el Señor y no lo encontró sucio, dice, pues para que veas que soy misericordioso, te voy a dar una oportunidad para que laves tus ropas. Pero ya va a aparecer en la multitud. Igual, en la presencia de Dios, a diferencia que va a pasar, yo no sé por qué, por una prueba. No sé si tenga que dar su vida en sacrificio para poder lavar sus vestiduras. ¿Sí me entienden? Ya casi acabo para que no los duerma. Apocalipsis capítulo 3, ya casi acabo. Es que saqué muchas escrituras, hermanos, porque luego muchas veces no me fluyen mucho las palabras y así digo, por lo menos, pues la leo y ya, ellos también lo leen y ya se convencen de que está en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Fíjense, ahorita Dios espiritualmente ya nos dio una vestidura blanca, o sea, ya nos justificó. Ahora vamos a ver una vestidura que nos va a dar especial. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer al 6.
Y dice el versículo 1, esto es un mensaje para una iglesia, y en este caso también para nosotros. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense, le está diciendo a una iglesia, yo conozco tus obras. Dice, y también que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuál sería el nombre de aquella iglesia o en qué nombre se apoyaban? Yo no sé, pero era un nombre de alguien vivo. Pero dice que por las obras que estaban haciendo, Dios los veía como muertos. Sigo leyendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Eso también es para nosotros. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense, aquella iglesia, ¿cómo estaría? Yo no sé. Pero Dios les manda una exhortación y le dice, por tus obras que estás haciendo, tienes nombre de que vives, porque has hecho pacto conmigo, pero por tus obras estás muerto. Dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué pasó? Aquellas personas estaban vigilantes, aquellas personas de alguna forma estaban perseverando en la palabra de Dios. Por eso Dios les dice que tenía unas personas que no habían manchado sus vestiduras. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una más. Apocalipsis capítulo 22, y es la última. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, y lo voy a leer del 10 al 14 y con esto finalizo. Y dice el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, fíjense, esto es para los que, este mensaje, hermanos, quiero que quede bien claro que es para la iglesia del Señor. No es para el mundo, es para la iglesia. Los que hemos hecho un pacto con el Señor, con los que Dios nos ha revestido, como dijo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 27, que los que hemos sido revestidos del Señor Jesucristo, es este mensaje. Y dice el 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, aún dentro del camino de Dios. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense, por eso es que dice, bienaventurado el que lava, el que está constantemente lavando sus ropas a través de la palabra de Dios. Y como dijo el apóstol Juan, si pecamos cada uno de nosotros, abogado tenemos para con Dios. Pero eso sí, tenemos que en cada cosa que le fallemos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y cuidarnos de que en lo que fallamos, que no se convierta en una práctica. Porque prácticamente eso es lo que
a cada uno de nosotros nos daña y ensucia nuestras ropas. Bueno, hermanos, yo tenía esto para compartir. Ya no toqué ahí donde dice que cada uno de nosotros será transformado, que en un abrir y cerrar de ojos, casi la mayoría lo hemos leído, lo hemos escuchado a través de diferentes temas, donde Dios habla de que no solamente te va a transformar. Ahí en Apocalipsis ya no toqué esa escritura donde dice que te va a dar vestiduras blancas. Estas vestiduras de las que habla son físicas, pero es entre lo físico y lo espiritual. Ahorita Dios nos ha dado vestiduras blancas, nos ha revestido del Señor Jesucristo, pero es algo que no podemos ver. Y vemos que en la iglesia venimos de diferentes colores, cada uno de diferentes colores, pero la realidad es que ahora estamos revestidos del Señor Jesucristo y que estamos bajo la cobertura de nuestro Dios. Dios me los bendiga.